Noti Mercedes Rincón presenta Alex Alonso. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde aquí, desde el Congreso de la República, donde vamos a presentarles la intervención de la representante de la Cámara, Mercedes Rincón, en la plenaria con la presencia de la ministra de Salud y la Contralora General de la Nación. Mercedes Rincón, apoyando la salud del departamento de Arauca y escuchando diferentes quejas de la comunidad, manifestó lo siguiente en la plenaria de la Cámara ante el país. Presidente, un saludo a toda la gente del departamento de Arauca y he escuchado muy atenta felicitar a los citantes de este debate. Definitivamente cada día me convenzo más que el carácter de las mujeres permite llegar a tomar decisiones que este país en buena hora debe tomar y que de pronto como seres humanos que nos ha tocado ser esposas, amigas, hijas y sufrir ese dolor, no admitimos que se juegue con la salud de los colombianos en este país. Por eso me uno a esa bancada no solo de mujeres, sino de hombres de este Congreso que han tenido la valentía de decir no le apostamos ni le jugamos más a la corrupción en el sector salud. Por eso yo felicito a la Contralora y la invito a que tome decisiones ejemplarizantes para que los corruptos que se roban el dinero de la salud pues simplemente queden con una muerte política de por vida. Por eso yo quiero hablar de dos temas muy importantes porque me uno a las quejas de todos los parlamentarios que me han antecedido en la palabra con todo el manejo de la salud. Yo quiero dar testimonio de esa herramienta y esos dientes que tiene la Superintendencia de Salud a nivel de control y vigilancia de este país. La salud del departamento de Arauca se interviene hace 3 años con un objetivo claro: hacer política con la salud en el departamento de Arauca. Se interviene porque se encuentran 22 hallazgos que no tienen justificación a la hora que se ha entregado la salud sin rendirle cuentas a los araucanos. Pero qué decirle al país si en estos 3 años la salud tuvo 3 interventores que se feriaban en el departamento de Arauca cada que querían ser interventores de la salud en el departamento de Arauca. Por eso yo le pido a la ministra, porque sé que al igual que han manifestado otros colegas, ministra, la han dejado sola, ese muerto no es suyo y usted tiene hoy el poder de decisión de decirle al país que usted no se ha prestado para esto y que va a tomar las medidas ejemplarizantes para que los próximos interventores de salud del país se les haga un seguimiento estricto en los avances de los objetivos que dan inicio a la intervención de esa salud en diferentes departamentos. El departamento se intervino por 3 meses para definir 2 cosas: si era viable la unidad de salud o si por el contrario se liquidaba en 3 meses, y hoy llevan 3 años porque se dieron cuenta que era un excelente fortín para manejar los recursos de más de 20.000 millones de pesos que son manejados sin ningún pudor por la máxima autoridad, dizque la Superintendencia de Salud. De verdad que aunque he estado muy enferma, me aguanté el debate aquí, no quise pedir incapacidad porque es hora de que el país conozca esa realidad. Decirle a ustedes, a todos los compañeros, que hay varios hallazgos que han encontrado por los cuales se entrega la salud nuevamente al departamento de Arauca, en la cual hicimos una mesa con la Procuraduría, Contraloría, para que a la hora de entregar la intervención al departamento de Arauca se hiciera una audiencia pública, audiencia que nunca se llevó a cabo. Por eso invito al procurador y a la contralora que se tomen las medidas necesarias, el por qué no se cumplió con esta audiencia que era liderada por la Procuraduría General de la Nación y que se entregó a espaldas de la gente del departamento de Arauca. Nosotros teníamos el 97% en coberturas a nivel de régimen subsidiado. Con la intervención hoy tenemos que decirle al país que bajamos las coberturas y que esos programas que manda el gobierno nacional
en los cuales se tiene que ejecutar para prevención se han utilizado para manejar nóminas paralelas que también existen a la hora de intervenir la salud en el departamento de Arauca. Por eso desde aquí hago un llamado también en lo que tiene que ver al ministro de Trabajo para que revise qué está pasando en el departamento de Arauca con los despidos masivos, injustificados en la salud del departamento de Arauca, y que se saca hoy un empleado porque no se necesita y al otro día se meten 3 con nóminas paralelas. Nosotros no podemos aguantar más, señora ministra, que esto siga pasando en un departamento donde se cuestiona la corrupción. Por eso cuando voté el proyecto de regalías en contra dije que la corrupción era una y las regalías eran otras. ¿O es que acaso el gobierno justifica el robo de algunos recursos? ¿O es que resulta que los recursos de las regalías que han sido manejados por interventores del orden nacional y los cuales se los han robado, eso no pasa nada? No, la plata del erario público es una sola y a los corruptos pues metan los presos, pero no admitimos que se cuestione más al Congreso de la República cuando se dice que no tenemos el carácter y el compromiso con el país. Por eso cuando manifiestan que se va a hacer una reforma, yo sí espero que esto no se quede en solo debates, que a la hora que tengamos que votar no pensemos a qué partido pertenece, porque es que la salud de los colombianos no puede tener tinte político, tiene que ser una sola y no podemos aceptar. El presidente de la República ha dicho que la última palabra no está escrita en una piedra y que todo puede ser revisado. Señor presidente, yo lo invito a que usted revise qué está pasando. Por eso no admito cuando dicen que solo la Contraloría y la Procuraduría pueden tomar decisiones a la hora de destituciones. No, es que en este país todos echan la culpa, pero nadie asume responsabilidades. Por eso, cada día me convenzo más que a la hora de hablar de honestidad es una palabra bien grande para que la puedan pronunciar muchos de los funcionarios que vienen a darnos cátedra de moral y de buenos manejos. Noti Mercedes Rincón.